que no son hijos de Dios también llueve. Y así. Y todo eso que sucede es porque Dios lo permite. Entonces nosotros ahora vemos que Dios manifiesta su misericordia, ¿no? Manifiesta su misericordia porque nosotros somos su creación, ¿no? Somos la creación de Dios. Y Dios quiere a la creación que Él ha hecho, la quiere en su exaltación. Él quiere que esa creación pueda manifestarlo a Él, ¿no? Pero primeramente Él usa de la misericordia. Y la misericordia está relacionado más bien con el inconverso que con el creyente, ¿no? Aunque el creyente también recibe la misericordia de Dios, ¿no? Pero más el inconverso, aquel que no conoce al Señor. Porque dice, en el 9:15 dice, más a Moisés dice, tendré misericordia. Eso ahí si usted quiere leerlo ahí en Éxodo 33:19. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Mas dirá pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer la misma masa, de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, o para vergüenza? Así que, si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, mostrarlas con los vasos de misericordia que Él ha preparado para su gloria. Claro, la misericordia de Dios es como la lluvia que viene del cielo. Y dice que hay tierra que embebe la lluvia, pero hay tierra que no la embebe. La tierra que la embebe, según lo que dice Hebreos, dice que la tierra que esa cosecha mucho fruto. Ella es una tierra fértil, porque recibe la lluvia. Pero la que no la recibe, dice, lo único que da cardo y espinos, y está pronta a ser consumada por el fuego, dice. Entonces, qué maravilloso es poder nosotros entender que la misericordia de Dios se expresa, ¿no? Se manifiesta. Y ahora nosotros vemos por medio de la naturaleza que esa misericordia viene de Dios, así como la lluvia, ¿no? Viene de Dios, así como el sol, ¿no? El calor, el clima primaveral, todo eso viene de Dios. Y antes podían apreciar. Pero ahora esa misericordia ya no viene de allá arriba, sino que esa misericordia viene de nosotros. Ahora ese Dios de misericordia, ¿no? Está dentro de nosotros, como vida, ¿no? Entonces, para que los hombres puedan conocer la misericordia de Dios, es necesario que la conozcan a través de nosotros. Y si nosotros no somos misericordiosos, compasivos, porque para manifestar la misericordia, nosotros tenemos que ver al hombre en su condición. ¿Cuál es la condición del hombre? Es desaventurado, pobre, ciego y desnudo. Eso dice. Y entonces, frente a esa realidad que tiene el hombre, nosotros estamos llamados a manifestarle la misericordia, ¿no?
Y porque antes era de una manera para manifestar la misericordia, pero ahora en esta dispensación, en este nuevo pacto, Dios no se manifiesta a través de la naturaleza, que sí, Dios se sigue manifestando a través de la naturaleza, pero ahora se manifiesta su misericordia y todo lo que Dios es a través de nosotros. Entonces, fíjese lo que dice en el 9, ¿no? Mas Moisés dice, tendré misericordia de que tendré misericordia, y me compadeceré de que me compadeceré. Gloria al nombre de Dios. Y acá dice que Dios soportó los vasos, ¿no? Porque Él soportó con mucha paciencia, dice, ¿no? Los vasos de misericordia, ¿no? Para hacer notoria su misericordia, su gloria, ¿no? Su gracia, perdón. Entonces, y ahí en el 11 le habíamos leído, 11:30 habíamos leído, porque como también vosotros en algún tiempo no creíste a Dios, veo que la misericordia está relacionada antes de la salvación, ¿no? Antes. Nosotros, Dios ya era misericordioso con nosotros. Después vamos a ver que fuimos salvos por misericordia, ¿no? Porque la misericordia es para el inconverso, para el hombre en Adán, ¿no? Para él es la misericordia, ¿no? Para nosotros Dios trata más con la gracia, más con la abundancia de la gracia, ¿no? Y esas cosas es bueno entenderlo. Y entonces, ¿por qué lo tenemos que entender? Porque ahora vemos que nosotros no somos misericordiosos con aquellos que están afuera, ¿no? Somos misericordiosos con nosotros mismos, pero no somos misericordiosos con aquellos que están en el mundo o que están lejos de Dios. No, sino que no, los dejamos en su miseria humana, ¿no? Lo dejamos en su tristeza, lo dejamos en su pecado, en su inmundicia, en su suciedad, ¿no? En su orgullo. Cuando nosotros tenemos, ¿no?, la provisión de Dios para mostrarle misericordia. Y en todo caso, cuando nosotros nos extendemos la misericordia que se nos fue dada por medio de la vida de Dios, nosotros no recibimos la gloria, sino que la gloria la recibe el Señor. Porque a nosotros se nos conocen como ministros de Cristo. Como dice, nos conozcan los hombres como ministros de Dios, ¿no? Bueno, y después en tanto sufrimiento, decía el apóstol Pablo, ¿no? Y en el 30, porque como también vosotros en algún tiempo no creíste a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, ¿no? Y hablando de Israel acá, ¿no? La incredulidad de Israel hizo posible que Dios mostrara misericordia para con nosotros, porque nosotros estábamos peor que Israel, porque no teníamos parte en su herencia, en su sacerdocio, no teníamos parte en nada, pero por su incredulidad, dice, nosotros ahora hemos alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Vio? Ahora por medio de nosotros, ellos pueden alcanzar la misericordia de Dios. Y eso tenemos que profundizar un poco, eso de la misericordia, ¿no? Porque entre nosotros a veces no se ve esa misericordia, ¿no? Porque la misericordia es parte de la vida de Dios, ¿no? La ira y el enojo no es parte de la vida de Dios, sino que es la misericordia. Nosotros tenemos que ser misericordiosos con aquellos que hoy están en el mundo sin salvación. Porque Dios tuvo misericordia cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando nosotros éramos pecadores, ¿no? Apartados de Dios, no lo buscábamos, ni siquiera lo teníamos en cuenta, pero Dios tuvo misericordia. Porque Dios cerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. ¿Vio? Qué maravilloso, ¿no? A todos lo encerró, a todas las naciones del mundo lo encerró en incredulidad, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue consejero, su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahí en el capítulo 12 también. Esto que hemos leído relacionado con Israel. Pero Israel ya era un pueblo como los gentiles, peor que los gentiles, ¿no? Por eso Dios tuvo que usar de misericordia para con ellos. Y ahora en el capítulo 12, en el versículo 8, alabado sea el nombre del Señor, dice, hablando de del cuerpo de Cristo, ¿no? Hablando también del vigor o del fervor que nosotros tenemos que tener en el cuerpo de Cristo y de la humildad que tenemos que manifestar, ¿no? Por medio de lo que se nos fue dado. Y entonces dijimos, capítulo 12, 8. Sí. El que exhorta en la exhortación y el que da con sencillez y el que toma la delantera con diligencia y el que hace misericordia con alegría. ¿Vio? Tenemos que hacer misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros alcanzamos la misericordia. Entonces la tenemos que extender al otro. La tenemos que extender al otro. Y en esto tenemos que... Dios nos da a nosotros muchas veces la oportunidad para manifestar o para exhibir la misericordia que es parte de la vida que hemos recibido, ¿no? Porque muchas veces pasan tantas necesidades alrededor nuestro y nosotros por la falta de vida de oración, por la falta de la sensibilidad del Espíritu, nosotros obramos como cualquier persona de este mundo, ¿no? Nos enojamos cuando vemos la necesidad, en vez de extenderle la mano, ¿no? Ahora darle no significa darle de comer a una persona solamente, sino hablarle del Evangelio, hacerle ver que esa misericordia que él está recibiendo, la recibe porque nosotros la hemos alcanzado primero, ¿no? Nosotros hemos alcanzado esa. Entonces, mirá, yo te doy esto porque yo también estuve en tu lugar, era un pecador, era un necesitado y Dios tuvo misericordia conmigo. Ahora yo quiero expresarte la misericordia que Dios me dio a mí, quiero que vos la conozcas. Y entonces de esa manera, ¿vio? Porque también dar un plato de comida sin mencionar por qué se lo damos, es como que la gloria la recibimos nosotros, ¿no? Y el calificativo del hombre es para con nosotros, pero cuando nosotros lo mencionamos por qué le hacemos, entonces la gloria es del Señor. Ahí, gloria al nombre del Señor. En 2 de Corintios, capítulo 1, 3. 2 de Corintios. Esto puede terminar para con vosotros, dice. No venir otra vez a vosotros con tristeza, al uno. Porque si yo contristo, ¿quién será luego el que me alegra? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí porque cuando llegue no tenga tristeza sobre tristeza, ¿no? De los que me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 2 de Corintios. Yo estoy leyendo el 2, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Leí mal. Bendito sea el Padre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Veo que la misericordia va acompañada por la consolación, ¿no? ¿Cómo manifestamos? Consolando a la persona, llevándole la esperanza, ¿no? Llevándole la esperanza del Evangelio, alcanzándole la salvación, la vida eterna, presentando una vida diferente, ¿no? Una esperanza viva. Entonces, si nosotros
no practicamos la misericordia, tampoco vamos a entender que la misericordia y la consolación van juntas, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién? El Señor. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con la cual nosotros somos consolados. Hablábamos de esto la semana pasada, pero hablábamos de la consolación, pero la consolación viene o procede de la misericordia, ¿no? Entonces primero está la consolación, la misericordia, y después viene la consolación. Y claro, Dios nos mira y tiene misericordia, ve nuestra necesidad, ve el sufrimiento del pecador, ve la angustia del pecador, ve la vida miserable que está llevando el pecador, ¿no? Y ahí tiene misericordia, y ahí lo consuela, presentándole a él el Evangelio, la esperanza viva, ¿no? Presentándole la vida eterna, presentándole una vida más excelente, ¿no? Que es la vida de Dios, ¿no? Y bueno, y él está en él recibirla o rechazarla, está en él, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que cuando nosotros se manifiesta la misericordia para con aquel miserable, nosotros tenemos que consolarlo. ¿Y cómo lo vamos a consolar? ¿No? Lo vamos a consolar con la esperanza del Evangelio, con la predicación del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. También en el 4.1 de 2 de Corintios dice: por lo cual, teniendo nosotros esta administración, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Antes quitamos lo oculto, lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, encomendámonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios, ¿no? Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, Señor, ¿no? Y a nosotros como vuestros siervos de Jesús, por Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones por iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Tenemos, empero, este tesoro en vaso de barro. Bueno, pero acá empieza el versículo, ¿no? Por lo cual, teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado, ¿no? Administramos según la misericordia, no porque había algo sobresaliente, algo bueno en nosotros, ¿no? Que ahora nosotros podemos, ¿no? Administrar, sino según su misericordia, ¿no? Y Él tuvo misericordia con nosotros, y ahora nosotros tenemos que tener misericordia los unos con los otros, ¿no? Manifestando su amor. Ya estamos en la gracia, ya manifestando su paciencia, ya estamos en la gracia. Pero la misericordia es para alcanzar la salvación, la misericordia es para alcanzar la vida eterna, ¿no? Es para alcanzar el nuevo nacimiento, porque somos salvos por su misericordia, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y ahí también en Efesios 2.4, alabado sea el Señor, en Efesios 2.4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿vio? Ya cuando nosotros no éramos salvos, su misericordia se extendió hacia nosotros. Cuando éramos pecadores, su misericordia vio como... Y ahora nosotros tenemos que entender que la misericordia de Dios se expresa a través de nosotros. Nosotros somos la extensión de Dios, somos la extensión de Cristo, nosotros. ¿Cómo van a conocer a Cristo, a Dios, las personas? A través de nosotros. ¿No? Por eso es muy importante que nosotros, cada uno de nosotros, nos ayudemos para que el otro pueda alcanzar a manifestar la vida de Dios, ¿no? Dejando la vida vieja completamente,
¿no? Deshaciéndonos de ella en todos los sentidos, ¿no? Nosotros ahora tenemos que pensar que somos la extensión de Dios. Entonces, si el hombre tiene que conocer el amor de Dios, lo tiene que conocer a través de nosotros. Si el hombre tiene que conocer la bondad de Dios, lo tiene que conocer a través de nosotros. La humildad de Dios a través de nosotros, porque nosotros somos la extensión de Dios, ¿no? Cada miembro del cuerpo expresa una parte de lo que Dios es. Ninguno de nosotros puede expresar todo Dios, sino una parte de lo que Dios es. Porque acuérdese que nosotros somos miembros de un cuerpo. Ahora el cuerpo, la iglesia, tiene que expresar la persona de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, y esto estaba meditando yo, ¿no? en estos días sobre la misericordia de Dios, ¿no? La misericordia y la gracia de Dios. Y bueno, y la verdad que cómo no amarlo al Señor, ¿no? Cómo no amarlo si Él tuvo misericordia de nosotros. Cuando nosotros estábamos allá, me acuerdo hace 40 y pico de años atrás, era joven, con toda la potencia, pero era una persona desdichada, era una persona acorralada, una persona infeliz, era una persona que no tenía futuro, no veía nada bueno delante mío, pero Dios tuvo misericordia. Vino un cristiano un día, un joven, ¿no? Y me habló de Jesús, ese joven, y entonces me invitó a su hogar, y ahí me siguieron hablando de Jesús, y bueno, y después la historia sigue. Pero alguien me habló del Señor, alguien me predicó, alguien me acercó a Él. Entonces, ¿por qué? Porque él alcanzó la misericordia de Dios y entendió que esa misericordia se tenía que extender al otro. ¿Entienden, hermano? Damos gracias al Señor. Espero que el Señor le dé entendimiento. Vamos a seguir con este tema y con otro tema que estoy meditando, para que nosotros podamos ejercitarlo, llevarlo a la vida práctica, hermano, ¿no? Sabemos que antes de alcanzar el éxito en este tema, se va a manifestar todo lo contrario en nosotros, porque la carne ya escuchó. La carne ya escuchó lo que Dios quiere que se manifieste. Entonces ahora tenemos que estar atentos, porque se van a presentar muchas oportunidades para manifestar la misericordia con la cual nosotros hemos sido salvados, pero la carne va a tratar de que, o Satanás mismo, ¿no? Va a tratar de que en vez de la misericordia se manifieste lo opuesto, ¿no? La dureza de corazón y bueno, la falta de piedad y tantas cosas. Le invito a ponerse de pie, hermanos, damos gracias al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por cuanto tú, Señor, nos haces entender estas cosas. Señor, queremos llevarlo a la vida práctica, pero no por nosotros, sino que tu Espíritu Santo, Señor, del cual nosotros dependemos para toda manifestación, obra en nosotros, Señor, aquella misericordia que tú obraste con nosotros. Que podamos, Señor, hablarle a aquellos que hoy están sufriendo, que hoy están padeciendo, que hoy viven lejos de ti. Señor, que puedan ellos alcanzar la misericordia como nosotros la hemos alcanzado. Oh Señor, llévanos, condúcenos al lugar donde ellos están, Padre. Aquellos que realmente están en esta condición, Señor, para que ellos puedan ser salvos, para que puedan obtener la vida eterna. Padre, acompaña a los hermanos de regreso a sus hogares. Guárdalos, Señor, en el camino. Señor, protégelos de todo mal, de todo peligro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La reunión ha terminado, hermano.